Les comentamos que, bueno, van a ver un cartelito que está siendo grabada la actividad. El video resultante de esta actividad va a ser de acceso público, conteniendo la imagen de cada una de las personas participantes, y el tratamiento de la información se realizará de conformidad con la ley 18.331 del 11 de agosto de 2008 de protección de datos personales y acción de habeas data. Bueno, nuevamente muchas gracias. Demoramos unos minutos en comenzar, les comentamos por si alguien se está intentando conectar y les avisa a ustedes. Un código quedó mal para poder acceder, o sea, si se conectan a través del link pueden acceder correctamente, pero si lo hacen a través del usuario y identificación de código de acceso y ID, hay un número que es faltas. Les paso, el código de acceso es 797068, por si alguien se comunica con ustedes que quieren acceder. Ahí está igual ahí en el chat. Bueno, este es el comienzo de este nuevo ciclo de capacitaciones, este año 2022, desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente, y bueno, en esta oportunidad con un tema muy, muy importante también, que muchas veces no es mencionado demasiado, entonces bueno, también queremos darle su relevancia. Y bueno, algunas cuestiones más técnicas, les pedimos por favor si pueden mantener los micrófonos silenciados, si es posible también acceder con la cámara, así podemos visualizarlos todos. Hay un chat por el cual durante la exposición pueden escribir sus consultas o comentarios. Igualmente, al finalizar la exposición, va a haber un espacio también para poder intercambiar y bueno, hacer comentarios o algunas preguntas. Contamos con la intérprete de lenguas de señas uruguayas, Lorelei Miraglio. También si necesitan visualizar a la intérprete, pueden anclarla en la función de Zoom. Y bueno, en el día de hoy contamos con la exposición desde la doctora María Luisa Banfi. Es un gusto contar con su exposición, y bueno, dado que es una experta en el tema. La capacitación de hoy se llama Sexualidad en Personas Mayores, un abordaje actual sin juicios ni prejuicios. Les comentamos que la doctora María Luisa Banfi es ginecóloga, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y también diplomada en Medicina Sexual, también por la Facultad de Medicina de la UDELAR. A su vez es especialista en Medicina Sexual, título que le fue otorgado por el Comité Europeo de Medicina Sexual, por la Unión Europea de Médicos Especialistas. También se desempeña como asesora y responsable académica de la Diplomatura de Medicina Sexual de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, también de la UDELAR. Vemos ahí una mano levantada, la idea es hacer consultas al final. No sé, Ofelia, capaz que fue por error. Bien, bueno, para dar una introducción a la temática, tal cual hicimos la presentación, en este día, la sexualidad, el tema que nos convoca, tenemos que mencionar que, bueno, que tiene tres dimensiones: la reproducción, el hedonismo o placer, y la comunicación humana, sea con la persona misma o con quien se desee compartir. Las personas mayores vivieron este tema en general en su intimidad, sin demasiadas posibilidades de hablar sobre sus vivencias, o basándose en creencias, en mitos, todo lo que generaba muchas veces un conocimiento inadecuado. En esta actividad se propone realizar un abordaje actual de la sexualidad, la forma de vivirla, así como las posibilidades y desafíos que involucran a las personas mayores en esta etapa de la vida.
Bueno, esta actividad va a tener una duración más o menos de aproximadamente 1 hora, y como les mencionaba al principio, va a haber un espacio para intercambio una vez finalizada la exposición. Bueno, sin más, les damos la palabra a María Luisa, agradeciéndole su disponibilidad en el día de hoy. Adelante, María Luisa. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación a través del Instituto Nacional del Adulto Mayor. Realmente de mucha importancia este instituto, puesto que en nuestro país y en muchos países del mundo, los adultos mayores, las personas mayores, integramos un gran número de habitantes de este país y de este mundo. Entonces es importante la existencia de este instituto. Agradezco a Karina, agradezco a Ivana, a Lorelei, a Julia y a Ana Laura, porque estuvimos trabajando durante todo este mes intercambiándonos información y bueno, y la amabilidad fue mayor. Así que bueno, agradezco a todos los que están escuchando, porque de alguna manera lo más importante es que podamos transmitir conocimientos a todos los que podamos. O sea que a lo que apunto es que cada uno de nosotros actuemos como semillas, porque vamos a tratar de dar nuestras plantas, nuestros beneficios a todos los que se acerquen a nosotros. Así que por ahí vamos. Cuando quieras, Ivana, empezamos con la presentación. Bueno, sexualidad en las personas mayores. Sexualidad, ustedes dirán, ¿por qué esta doctora está trabajando sobre este tema? En realidad, me sensibilicé frente a esta temática desde que empecé mi carrera de ginecología, porque las preguntas eran varias, desde las mujeres traían sus problemas, los de sus parejas y los de sus hijos, cuando existían. Entonces, nosotros los médicos en Uruguay, como en muchas partes del mundo, no tuvimos conocimiento sobre esta temática, o sea que tuvimos que hacer el camino al andar despaciosamente y buscando diferentes lugares donde nosotros nos podíamos relacionar para traer la información, en este caso, a nuestro país. Bien, entonces, lo más importante de todo es que pusimos sin juicios y sin prejuicios. Desde la medicina sabemos que nosotros no somos jueces. Y yo lo he asumido desde mi posición como ser humano en esta tierra. No soy quien para ser juez, ¿verdad? Eso es primero que todo. Y además, tratar de no ser prejuicioso. Sí, uno puede opinar para sí, creo yo, pero creo que podemos ser, ¿verdad?, no jueces y a su vez no prejuiciosos, sino tratar de entender al ser humano en su tal cual es y en la evolución a través de los años. Sí, nos costó muchísimo contar con la medicina sexual en nuestro país, mucho, mucho. Uno a veces se pregunta, parece que no se ha tomado en cuenta, que en realidad nosotros estamos acá por un acto sexual, pero no lo visualizamos así, de ninguna manera. No visualizamos el relacionamiento humano entre nosotros. Lo practicamos, muchos, pero en realidad no lo integramos a nuestro saber y a nuestro mejor conocimiento sobre el tema, nuestro y de los otros. La medicina sexual es una medicina integrativa, porque tiene que ver con el cuerpo en general, todos sus órganos, todas sus funciones, y a su vez en relación con la mente, ¿verdad? O sea que es mente-cuerpo, integrada totalmente. Contamos, sí, por suerte en el Uruguay esta especialización costó 10 años para integrarla, y en el mundo igual cuesta lo mismo. Seguimos al lado de los países europeos para integrarla, y crecimos con ellos.
Bien, entonces eso es importante. Pero sabemos que hoy en el Uruguay tenemos muchos diplomados. Yo siempre digo, y siempre le decía a las personas que se me acercaban para que yo diera mi opinión sobre la consulta que me hacían. ¿Cuál era mi formación? Yo creo que todos los humanos que nos acercamos, por ejemplo, que es mi especialización, a la medicina, debemos preguntar, ¿dónde te formaste en este tema? Eso es muy importante. Entonces, tenemos diplomados, una carrera que lleva 900 horas, que lleva muchas clases, muchas pruebas, la prueba final de grado, el trabajo final de grado con una intensa y extensa monografía. Entonces, todo eso lo tenemos que saber. Tenemos diplomados hoy en todo el país. Contamos primero de la primera generación 26 diplomados y ahora 12 más en espera de que se reciba algún médico más este año. Así que eso es importante, ¿verdad? Buscarlos, que los encontramos. Bien, adelante. Adelante, Ivana. Bien, nosotros vamos a hablar entonces de la sexualidad en las personas mayores. Personas que hemos nacido en el siglo pasado, que de esto no se hablaba. La intimidad estaba en los dormitorios, en la alcoba. Después de allí, muy poco se hablaba. ¿Dónde aprendimos nosotros? Nosotros aprendimos en la Universidad de la Vida. Cuando hablo con nuestros médicos también digo lo mismo. Nosotros estamos incluidos dentro de la población general, porque nuestra facultad no nos ha dado nada. Recién en estos últimos años, como comenté, estamos tratando de sensibilizar a los profesores de nuestra universidad para que permitan y se adhieran a nuestras jornadas, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hace la Universidad de la Vida? Mucho, pero a veces empezamos a aprender a través de mitos que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Creencias que tampoco tienen que ver con la realidad. Frente a una creencia nosotros nos tenemos que parar y gracias que tenemos nuestro cerebro frontal y el desarrollo del mismo para poder analizar, para poder entrar en un razonamiento de lo que nosotros tenemos delante como creencia. ¿Quién nos puso las creencias que nos pusieron? ¿Evolucionaron? ¿Son las mismas que hace 3 siglos? Bueno, y muchas de estas creencias nos generan problemas y nos generan disfunciones sexuales y traumas. Bien, muchas veces recibimos a mujeres o a varones que han tenido vivencias que nunca han sido relatadas sobre los abusos. Los abusos desde todos los ángulos y los sentidos que ustedes puedan imaginarse. No solo el abuso sexual, o a veces el abuso sexual con diferentes niveles de malicia, por decir así, y muchas veces porque faltó la educación sexual. La moral del pánico era para la mujer, el embarazo no deseado. Bien, la libertad para el varón, el patriarcado. Bueno, era la historia, pero la podemos ir cambiando, porque nosotros también ayudamos a formar a los varones, a la sensibilidad de ellos. El hacerse hombre tenía que ver con los burdeles, el inicio con meretrices, muchas veces. Y la sexualidad coitocéntrica, ¿verdad? En este caso yo estoy hablando de parejas tal vez heterosexuales y homosexuales, ¿verdad? En que se da la penetración peniana, ¿verdad? Pero esto ya lo tenemos en desuso. Esa es una de las formas, pero no la totalidad, porque vamos a ir entrando en el tema a medida que yo les brinde lo que he aprendido. Si nos basábamos en la heterosexualidad, que creo que era ficticia, porque si vamos para la historia, desde nuestro nacimiento, esto no sucedió así. Se hacía más visible, luego se
se encerró el ser humano en sus cavernas y actualmente se está mostrando como es en este momento histórico. Siempre determinado por nuestra historia, por nuestra biología y también por lo que recibimos en nuestro hogar, los que tuvimos hogar, o, como decíamos, la universidad de la vida. El sexo binario es otro tema que trabajaremos. Adelante, Ivana. Este título a mí me gusta porque en la segunda mitad de la vida, me gusta más que de hablar de personas mayores. Nuestro trayecto es largo a veces y la segunda mitad de la vida nos abarca a muchísimos, a muchísimos. Y en realidad cuando uno dice, ¿cómo se siente hablar de placer sexual? ¿Y cuánto hablamos de placer sexual? ¿Cuándo? ¿Cuánto nos permitimos hablar? Uno está, por ejemplo, en Bélgica, en un almuerzo, y cada uno aporta desde su intimidad como algo natural y placentero. Entonces, estamos degustando un gran almuerzo, una gran cena, pero también hablamos de los otros placeres de nuestra vida. Si viajamos, si no viajamos, si nos estamos escolarizando, pero también el placer sexual, que es una bendición que nos ha dado la vida, porque es una función que tenemos desde que nacemos. Y como decía y dice el profesor Cherro, gran psiquiatra de niños y adolescentes de nuestro país, nosotros nacemos con un cableado, como cuando entramos en una habitación, en una casa, y podemos encender las luces, porque está el cableado, los que tenemos la posibilidad de esto, ¿verdad? Pero el ser humano nace con todos estos recursos. Entonces, ¿por qué hablar tanto del dolor? Del dolor, podemos sí crecer a través del dolor, ¿verdad? ¿Cómo no? No tenemos que llegar al sufrimiento, pero el placer con lo que nacemos, con el cableado que nacemos, con el recurso que tenemos, ¿por qué no lo vamos a poder disfrutar y hablar de él, que es muy importante? Adelante, Iván. Nuestro trayecto es largo muchas veces, ¿verdad? Y empezamos en la vida intrauterina. En la vida intrauterina donde ya vemos en el sexo biológico, tenemos que hablar de sexo biológico. Hoy empezamos con nuevos conocimientos o repasamos los que ya tenemos. Pero entonces, en una ecografía nosotros vemos la erección del pene. Quiere decir que esa función está desde la vida intrauterina. Bien, también vemos lubricaciones y movimientos vaginales. Entonces, ya teníamos todo. ¿Y por qué se nos opacó esta función? Esta función nata que tenemos. Porque lógico, nosotros no hablamos ya desde el inicio de tener el bebé, la beba en la cuna y hablar de la vulva, del pene. No, ponemos sobrenombres, ponemos sinónimos que no tienen ningún sentido. Bien, vamos malogrando. Y así seguimos por la primera infancia. Como decía el profesor Ariel Gould, el juego de la vida en cuanto a la sexualidad y a tantas otras cosas más se juega en la primera infancia y el segundo tiempo. Y él relacionaba el partido porque los partidos y el fútbol en nuestros países es de todos los días. Entonces, decía, el juego de la vida y el juego de la vida sexual se juega en dos instancias, en la infancia, en la primera infancia y en la adolescencia. Y después seguimos. Pero bueno, nosotros ese trayecto solo lo tuvimos con la Universidad de la Vida, la mayor parte de nosotros. Pero bueno, nosotros podemos sublimar la función sexual, ¿cómo no? La función del placer la podemos sublimar, la podemos anular. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, cada uno elige su trayecto. Pero hasta que expiramos, podemos disfrutar. Podemos disfrutar. Tal vez sea un boosting, ¿no? Como dicen los norteamericanos, los ingleses. Tal vez sea un boosting este nombre que una obra de hace poco en nuestro hermano país, ¿verdad? Se ha puesto en cartel, ahora no, que refería así, viejas que hierven. La verdad que bueno, está bien como boosting, ¿no? Diciendo, en todas las edades uno se puede excitar.
y disfrutar. Está bien, pero no sé por qué, porque es una función que tenemos hasta que expiramos. Entonces, en realidad, de acuerdo al dialecto que ellos usan, podemos servir todos. Pero bueno, es por ahí que voy analizando. Adelante, Ivana. Bien, por aquí vamos. Esto me gustó de Pablo Picasso. La primera mitad de la vida es aprender a ser un adulto, porque en realidad se nos enseña a hablar, a caminar, a qué ingerir, cuáles son nuestros hábitos mejores en algunos hogares, ¿verdad? Nos enseñan a escolarizarnos, a trabajar. Bueno, entonces la primera mitad de la vida es aprender a ser un ser adulto. Pero, dice él, la segunda mitad es aprender, sería bueno aprender a ser un niño. ¿Por qué? Porque el niño pregunta, el niño no tiene vergüenza, el niño se mira sus genitales y mira los otros genitales. No es un depravado, no. Es un conocedor, un indagador, un investigador de su cuerpo y el otro que es diferente a él. Entonces esos desafíos son los que yo valoro en el ser humano y que no tenemos que perder, de acuerdo a mi concepto. Adelante, Ivana. Bien, entonces estamos encauzando esta charla desde el lugar que nos ocupa, la educación sexual en las personas mayores, ¿verdad? Porque nosotros teníamos que haber empezado en la vida intrauterina, tenemos varios saltos, pero no importa, este es el momento y este es el lugar. Entonces, vamos a adquirir algún conocimiento que pueden compartir o no para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para quien se nos acerque. Adelante. Bueno, el puente, el bridge, o sea que el antes y el después. Estamos en el después. Estamos en la mitad de la vida, en la segunda mitad de la vida interesantísima, con todas las experiencias, con todo lo que quedamos atrás y con lo que tenemos hoy para tomar un camino diferente. Adelante. El secreto de la vida, una vida plena, consiste en tener más comienzos que finales. Con esto comparto tremendamente. Y acá aparece la respiración. Escuché al psicólogo Garrida, español, que me gustó una frase. Nosotros no respiramos. Nos respiran. Una función automática que tenemos, ¿verdad? Pero a la cual le podemos rescatar de ella miles de fortalezas. ¿Por qué? Cuando uno respira profundamente, nuestra mente muchas veces pierde esos pensamientos nocivos muchas veces de nuestra mente. Y además se nos estimula el gran sistema parasimpático que nos lleva al placer en la vida y al pensar en qué somos nosotros. Adelante. Nosotros podemos estar solos, casados, en pareja, separados, viudos o como sea. Pero también tenemos que aprender a estar solos un poco y estar con nosotros mismos. Es importante, pero podemos compartir muchísimo, que es más grandioso aún. Adelante. El leer a Buda, pensar que nació en el siglo VI a.C., es fantástico, porque en realidad estaba todo dicho, solo que a veces en este mundo, en este occidente, se nos ha hecho a muchos un poco cuadriculados, ¿verdad? Para bien o para mal, cada uno lo valorará. Pero entonces dice él, ver el tal cual es. El tal cual es, poniendo fin a las ilusiones de la mente. La mente es fatalosa, realmente. Muchas veces nos pone tantos pensamientos que muchas veces no son verdaderos. Dice él, se requiere una percepción pura, una atención, vuelvo a mi título porque lo puse por él, una atención libre de juicios y prejuicios.
y una cognición profunda, a desarrollar entonces, a poner en ejercicio todo lo que nos da, nos brinda nuestro cerebro frontal. El desarrollo del conocimiento, del indagar, del experimentar por nosotros mismos. Adelante, Iván. Otro aspecto filosófico interesante, porque uno recurre a todo lo académico, lo que nos puede enseñar, lo que nos puede hacer crecer, y realmente el Ikigai nos habla de la razón de vivir, aquello que da significado a nuestra vida, o sea, por lo que merece la pena vivir. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz de una de las islas de ese país. Adelante. Bueno, no solo trabajo sola yo, para nada. Siempre me encantó trabajar en el equipo multidisciplinario. En mis consultas tomaba el teléfono y hablaba con todos mis colegas, pidiendo ayuda en los diferentes ámbitos. Y sigo haciéndolo. Y la psicología creo que es una herramienta fundamental. Y después daré el nombre de quien me ayudó en todo esto. Una psicóloga amiga. Y nos dice así: debemos aceptar lo que viene con los años. Son sugerencias. Pero no demos por finalizadas nuestras vidas antes de que finalicen realmente. Desafiémonos a nuestras conquistas, a nuestros logros, y pongámosle las ganas. A veces es difícil, pero podemos hacerlo. Aquello que nos decían las maestras, persevera y triunfarás, era cierto. ¿Y qué oportunidades tenemos? Muchas, busquémosla. Seamos más autónomos, ¿verdad? Eso es, la autonomía es uno de los conceptos y valores que debemos transmitir desde la infancia. La autonomía, el autocuidado, ¿verdad? Son todas esas, y la autoestima. Estimarnos a nosotros mismas, a nosotros mismos, son tres pilares importantísimos para la infancia y la adolescencia y toda nuestra vida. Y en el caso de no poder, dice ella, pidamos ayuda, pero seamos más autónomos, busquemos. Hagamos cosas que no tuvimos oportunidades de hacer. Son múltiples. Adelante. Y tal vez, como nos dice acá la neurocientífica Wendy Suzuki, y siempre valorando la resiliencia y la fortaleza que habla el profesor Cherro, y la salud mental, visualizar nuestros resultados positivos. Es muy importante. Tenemos que saber también en qué fallamos. ¿Cómo no? Pero no quedarnos congelados. No. De ese resultado negativo viene el aprendizaje. Y del resultado positivo que tuvimos en algo nos da fuerzas para decir: ya lo hicimos una vez, volvamos a hacerlo de la manera positiva. Tenemos nuestra fortaleza. Muchas veces tenemos que cambiar de dirección, porque tenemos que saber lo que más nos da placer. Hay diferentes oportunidades. Tener confianza en sí mismo es fundamental. Y ser amable con nosotros. Ser amables con nosotros mismos primero, para seguir con el que se pone al lado de nosotros. Pedir ayuda siempre. Adelante, Iván. ¿Cuántas posibilidades? ¿Cuántas? Si las hicimos todas, siempre va a haber algo más. Para crear ese botiquín para nosotros de ayuda, de autoayuda, ¿cómo no? Y de ayudar al otro, de compartir. Hay tantas cosas y tantas posibilidades para aprender, para disfrutar, para compartir, innumerable cantidad. Así tenemos que ir ocupando nuestras vidas. Esa es mi sugerencia. Y mi experiencia además. Adelante. Los distintos placeres de la vida. No temamos en utilizar la palabra placer, porque de displaceres son muchos los que nos ha tocado. Pero vamos a hablar hoy de placer, ¿verdad? Muchos placeres.
muchos placeres. Desde mirar por la ventana y ver un árbol, es fantástico. Todo hay que descubrirlo. Adelante. Y tantos otros placeres, ¿verdad? Tantos otros placeres. Escribir, leer, escuchar, mirar. Mirar y ver, escuchar y sentir, porque venimos mucho en piloto automático. Vemos cuando miramos, escuchamos cuando sentimos, observamos todo lo que tenemos de delante, todo lo que nos ha dado la naturaleza. No. Nos enseña todos los días, lluvias, tormentas, días. El sol siempre está, él siempre está ahí. Está un poco opacado a veces, pero no dejemos de tenerlo adentro de nuestro corazón. Adelante. Bien, continúa nuestra compañera psicóloga. Seguimos creciendo con ella. Aparecen dificultades. ¿Cómo no? Todos los días. Limitaciones con los años. ¿Cómo no? Es de la vida intrauterina. Pero busquemos alternativas para resolverlas. La vida continúa. Es importante seleccionar los vínculos, eso es muy importante, que influyen en nuestra mentalidad y calidad de vida. Es bueno estar cerca de personas positivas y alejarnos de vínculos tóxicos, que a esta edad podemos muy bien diferenciar. La pareja, cuando la tenemos o la tengamos, puede influir en nuestra vida. Puede haber una relación recíproca de ayuda y muchas veces nos permite crecer en la individualidad. Esto es mágico. Que cada uno pueda crecer en la individualidad es fundamental y que cada uno tenga espacios propios y al encontrarse nuevamente poder hablar de las vivencias diarias, de compartir. Pero no podemos perder nuestra autonomía. Tal vez sea una etapa extensa, deseable, pudiendo manejar otros tiempos en la mitad de la vida, en la segunda mitad de la vida, porque veníamos en piloto automático. Detenernos a ver cómo nos estamos sintiendo. Esta palabra me encanta, sintiendo. Sintiendo qué es lo que sentimos dentro de nosotros, qué nos dicen las emociones, las podemos corregir, tenemos ese pequeño botiquín de supervivencia, podemos escuchar una música, podemos leer algo, siempre, siempre facilitándonos a nuestras emociones de que sean más favorables. Y sí, a veces tenemos ganas de llorar, y llorar un poco es bueno, para eso tenemos nuestras lágrimas. Y ponerlas en movimiento es muy bueno y natural, los ojos quedan más limpios, pero tenemos que seguir. Antes, nos dice ella, por las urgencias, la crianza, la actividad laboral, la atención a nuestros padres, que la seguimos teniendo muchas veces, y tareas hogareñas, no podíamos realizar una introspección para seguir en modo automático, desconociendo que el sentir nos enriquece. Nos enriquece tanto que podemos hacer el cambio de dirección, porque si algo nos hace mal, podemos cambiar de dirección. Podemos elegir otro camino. Entonces, las emociones que tenemos en ese sistema límbico, que es muy antiguo en la historia del ser humano. Entonces, ¿cómo no vamos a poner atención a qué es lo que nos hace sentir bien? Trabajar en lo personal para aprender a identificar nuestro cuerpo. Miren, realmente, ustedes sabrán mucho más que yo de esto, pero yo estoy incursionando en el tema. Entonces, sentir dónde están nuestros pies, cómo se sienten, las manos, cómo late nuestro corazón, cómo está nuestra mente, porque además, esa respiración que hablábamos hoy al principio, nos lleva el oxígeno que necesitamos para oxigenar a todos nuestros glóbulos rojos, que van a ir a los diferentes lugares.
pero tenemos que parar, detenernos y ayudar a nuestro cuerpo a fortificarse, a energizarse. Nosotros pedimos demasiado de nuestro cuerpo, parece que tuviéramos una máquina y no pensamos, no sentimos, no nos valoramos. Entonces, cambios de direcciones. Avanzan los años, nos dice ella, y uno de los problemas también a tener en cuenta es que los jóvenes hacen cosas a veces para las personas mayores sin consultarnos, sin consultarlos, sin entender que, por ejemplo, dentro de tantos ejemplos, deshacerse de objetos queridos que los acompañan toda la vida tiene una connotación de pérdida. Vuelve la autonomía. Si nosotros no tenemos un Alzheimer avanzado, se nos tiene que consultar, tenemos que dar nuestra opinión, porque eso es bueno. Se nos tiene que tener en cuenta para las decisiones que para con nosotros se hagan. Adelante. Y bueno, llegamos al placer sexual. ¿Cómo se siente hablar de placer sexual? Bueno, es que no hemos hablado de muchos placeres. Siempre hablamos de los recorridos que no nos dan tanto placer, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido golpes, 2 años de pandemia, de solitudine, de tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, llegamos a la diplomada de medicina sexual, llegamos a la especialista de medicina sexual, ¿por qué no? También, por suerte, muchos especialistas nos siguen en nuestras jornadas. La clínica ginecotocológica A, hace muy poco, dirigida por el profesor Brioso, que nos apuntaló para que esta diplomatura saliera, ¿verdad? Primero fue el profesor Pons. Bien, duró 10 años ese camino, como les dije. Pero entonces nos enfrentamos al médico, a la médica, y le decimos nuestras preguntas. A veces el médico se va a sentir incómodo. Bueno, porque forma parte del grupo de nosotros que nos hicimos en la Universidad de la Vida. Tal vez los más jóvenes nos entiendan mejor o no, porque está el mito de que los adultos mayores ya no sentimos nada. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a sentir, verdad? La naturaleza nos está enseñando, ya lo vemos. Entonces, podemos ir y preguntar. Y si nos dice, por ejemplo, bueno, pero ya salió usted de un cáncer, ya está sobreviviendo, y que tiene una cosa con la otra. Nosotros somos grandes, pero podemos seguir teniendo los placeres de la vida y los placeres sexuales. Entonces, doctora, ¿qué le parece? ¿Que yo no puedo sentir? ¿Que yo no puedo lograr un orgasmo? ¿Que yo no puedo dar un beso a mi pareja o a mí hacerme una acaricia? ¿Y eso está mal? ¿Es solo para los niños, los más jóvenes, la revolución sexual? ¿Y nosotros qué? Bien, entonces estamos abriendo la cabeza a ese técnico que está delante de nosotros y lo estamos ayudando a que reabra su mente y también nos tenga en cuenta. Adelante. Bueno, he perdido interés en el sexo. Esto también lo dice un joven, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen tantas disfunciones sexuales como las que pudimos haber tenido nosotros. ¿Por qué? Porque también y tampoco han tenido una adecuada educación sexual. No ha sido una educación sexual desde la vida intrauterina, siguiendo etapa por etapa en el ser humano y a su vez entendiendo al crecimiento y a las variaciones de cada quien. Entonces, ¿es esto normal a mi edad? Y sí, ¿por qué no? No salgo a ver una película, no como lo que me gusta, y bueno, y también puedo tener falta de placer sexual o de deseo sexual, porque todo hay que estimular. Nada surge si nosotros no damos el apoyo, el agua a una planta. Bueno, ya sabemos todo esto.
Pero sí, hay algunos predictores, ¿verdad? Que uno ve en la falta de nosotros de tener deseo sexual, por ejemplo, o placer sexual. Desde el punto de vista biológico, cánceres ginecológicos, infecciones genitales a repetición, porque sí, vamos a hablar de la pandemia en infecciones de transmisión sexual que tenemos que asumir, síntomas urológicos, ardor al orinar, muchas ganas de orinar en los varones biológicos que tengan, por ejemplo, una hiperplasia prostática, un agrandamiento de la próstata y las ganas de ir a orinar a cada rato. Bien, hay muchas cosas. Los síntomas proctológicos a nivel anal, a nivel intestinal, a su vez, de acuerdo a la forma que tenemos en realizar nuestras prácticas sexuales, ¿verdad? Entonces, a veces hay algunos traspiés que están en nuestra memoria y que son negativos para nosotros. Lo mismo desde el punto de vista psicológico, experiencias negativas previas, aspectos psicológicos como la ansiedad en esta triste pandemia que pasamos, pero que también nos ha dejado aprendizajes, porque nos estábamos saliendo del carril. La depresión, las fobias, bueno, abusos sexuales, ustedes se dan cuenta, pero siempre las fortalezas. Lo sociocultural, los mitos, ¿verdad? Después de la menopausia, la mujer ya no tiene deseos. No, ¿de qué me están hablando? Si el placer sexual lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Es un detalle. La menopausia habla de que dejamos de procrear, pero no de placer sexual, que es otra función diferente. La educación sexual, sí fue pobre, ya lo analizamos. En los diálogos interpersonales no nos enseñaron a realizar buenos diálogos entre nosotros. Sí, del ejemplo de que vivimos en nuestras casas, pero bueno, la religión, buena para algunas cosas y en otras cosas nos ha limitado a veces en nuestra expresividad sexual. Entonces, pueden haber muchos recuerdos negativos, pero acá viene la otra psicóloga, Elvira Goyeneche, compañera de trabajo, que me dice, bueno, sí, las memorias explícitas, que son estas, muchas veces se dan, pero también se da el olvido. El olvido existe, entonces tenemos que poner un poquitito de esfuerzo en olvidarnos de algunas cosas para seguir andando. Además, hay una cosa, que todo lo que nos fue mal a nosotros, y lo recordamos como culpa, ¿por qué podíamos haber hecho? Bueno, ya pasó, ya pasó. Entonces el olvido existe, podemos tener un cofre en nuestro cuerpo y dejar todos esos recuerdos negativos, que algunas veces podemos ir, pero otras veces dejarlos tranquilos y retomar otro camino, como dijo la neurocientífica, ¿verdad? Cambiar de dirección, intentarlo. Adelante. Y sí, es lo que estoy hablando. Los flashbacks siempre vienen, nuestras memorias. A veces estamos en un encuentro sexual de nosotros mismos o compartido y estamos mirando el techo, a ver si le falta pintura o no. Entonces, ¿cómo es esto? Estamos en el lugar, en el foco, poniendo la atención. Por eso los ingleses utilizan esto, mindfulness, o sea, ¿verdad? La atención plena. Estar en el momento que estamos. Era como cuando estudiábamos. Nosotros nos teníamos que concentrar y dedicar. Podíamos estar atendiendo un celular y esto que lo otro. No, porque después nos hacía sentir mal. Y es así. Estamos haciendo una comida y le ponemos todo lo que ponemos, porque es amor a través de eso. Nos estamos duchando, que ya vamos a hablar del baño consciente, y nos estamos bañando. Entonces, poner la atención en lo que estamos haciendo es muy importante. Va a costarnos un poco, pero nada es imposible. Adelante. Dar gracias siempre. El agradecimiento al agua que tenemos, a la lluvia que tenemos hoy acá en Montevideo, y creo que también en Argentina. Entonces,
si es una bendición. Bueno, no agradecemos tanto los ciclones. Bueno, pero a veces merecemos un buen tirón de orejas también. Entonces, dar gracias, siempre el agradecimiento es un efecto positivo hacia nosotros y a su vez nos mejora la inmunidad, la respuesta inmunológica. Nosotros tenemos todo, contamos con todos los recursos internos, hay que descubrirlos. Nosotros miramos una foto hermosa y es un boosting, es un impacto que se nos hace hacia nuestra inmunidad y la respuesta inmunitaria es más sólida. Entonces, dar gracias por lo bueno y lo malo, porque lo malo nos hizo aprender, nos hizo ser como somos, nos hizo ser más conscientes. Entonces, dar gracias por lo bueno y lo malo que nos sucede. Es irse reconciliando con la vida. Y vuelvo a Garriga, al psicólogo español brillante. Hay que abrazar a la vida, porque en realidad ella es la que manda, y nosotros nos vamos a ir adaptando como podamos, pero la vida manda. Entonces, no es todo lo que nosotros podemos poner, sí, lo nuestro, pero a veces se nos cierra la puerta. Y hay que intentar de nuevo abrazándola para lograr lo que queremos. Adelante, Ivana. Continúa mi amiga del vecino país, que agradezco a la vida haberla conocido. Sí, 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 Jacinta María Minkovich, ¿cómo no? Sigue ella con sus aportes. ¿Por qué se los pedí? Porque vengo aprendiendo con ella desde cuando la conozco. Igual que con Elvira Goyeneche, como que en tantas psicólogas que intercambio, porque sin la mente no hacemos nada. Entonces, y nos dan muchas herramientas brillantes. Siempre hay un intercambio magnífico con ellas o ellos. Recordar emociones positivas, eso nos da una positividad para lo actual, lo positivo. Ahora, ayudémonos al apego de ahora, de ahora. El futuro nos puede dar un poco de miedo, hay que seguir con el futuro, pero tranquilos, más luchando del hoy y aquí. Recuerdos positivos, conectarse con el cuerpo, eso es muy importante. Yoga, la meditación es algo sencillo, pensábamos que era diferente. Con la respiración y el detenernos a estar con nosotros mismos, esa respiración que, como dije, respiraciones profundas que estimulan al sistema parasimpático. Brillante el sistema parasimpático a través del vago, lo tenemos, va hacia todos nuestros órganos, hacia todos nuestros. Vagabondea, dicen los ingleses, vagabondea él a través de todos nuestros órganos. Y de ahí manda estímulos desde nuestro cerebro y los lleva de nuevo a nuestro cerebro. O sea que trabajan en red, es fantástico. Han copiado todo desde nosotros. Lo que pasa es que no sabíamos muchas cosas. Por lo menos yo, que vengo trabajando mucho en otras áreas del conocimiento. Utilizar nuestros recursos naturales. Nunca se olviden del nervio vago, ¿verdad? Que da dos posibilidades. Nos da ¿cómo les voy a decir? El estrés, la reacción, a veces el correr, el salir, el correr del problema, o nos da la tranquilidad. Y utilizando la respiración es fantástico, porque nos aislamos de todo, de los informativos, de todo, por un momento. Después está bueno saber dónde estamos parados, pero por un momento recrearnos con nosotros mismos para seguir andando con energía. Bien. Ver fotografías, te está yendo rápido, Ivana, ver fotografías que nos estimulan, reírse, pero, gente, tenemos todo. Ustedes saben que con la risa estimulamos el orbicular del párpado y de ahí al cerebro. ¿Y saben quién se estimula? El nervio vago, el parasimpático, el que nos da placer. Y el que hoy se sabe que nos evita muchas enfermedades. Así que fíjense que lo tenemos todo. Es increíble. Nos vincula al placer, a todo eso. Es muy interesante. Reírse. Y se han curado enfermedades hoy con el reírse. Fíjense qué sencillez.
Conectarse, vuelve a repetir Jacinta, conectarse con gente positiva. Y ser amable con uno mismo, eso es muy importante, ser muy compasivo con nosotros, muy compasivo. Be kind, dicen los ingleses. Debes ser compasivo contigo mismo. Adelante, Ivana. Es cierto que algunas cosas cambian, es lógico, nos miramos al espejo y nos vemos algo cambiado. Pero por dentro no, ¿eh? Cuando se nos decía, el niño sigue adentro de nosotros. Y ayer, hablando con otra amiga de vida, me mostraba un pequeño video que hablaba del alma. Qué fantástico. El alma siempre está para nutrirse y está ahí adentro de nosotros. Qué fantástico, qué fantástico. Entonces, sí hay modificaciones de la respuesta sexual. ¿Cómo no? Hay en todas las etapas de la vida. Vayamos al grano, ¿verdad? La salud en general, una gripe nos hace caernos un poco y así tengas 18 años no tenés ganas de nada. Morbilidades asociadas, sí, seguro, ¿cómo no? Enfermedades pulmonares, cardiológicas, pero todo tiene solución hoy. Nos presentamos al diplomado de medicina sexual, especialista de medicina sexual, y nos va a ayudar. Componentes relacionales, sí, acá la psicología nos ayuda muchísimo, con saber relacionarnos con las otras personas, es impresionante lo que mejoramos nuestro relacionamiento. Dar un paso atrás, escuchar al otro, no ser tan efusivo, los que venimos de los componentes de la genética italiana, española, y yo además a los húngaros, es lógico, a veces somos muy viscerales, entonces es lógico, ya se dan cuenta el tono de voz que yo tengo, no me lo puedo cambiar. El componente intrapsíquico es también importante, o sea que hay que estar horneando la obra que nosotros vamos a hacer. Adelante, Ivana. En la mujer, bueno, desórdenes del piso pélvico, sí, a veces hemos cargado mucho en vez de tirar de un carrito, ¿verdad? Podemos perder un poco de orina, el prolapso visceropélvico, los órganos descienden, hay cosas solucionables. Incontinencia fecal, bueno, también se puede, porque tenemos a las fisioterapeutas, a muchas de ellas que trabajan ayudándonos en los desórdenes del piso pélvico para apretar más nuestra vagina, nuestra vejiga y nuestro intestino. ¿Cómo no? Todo está teniendo solución hoy, solo que, como decía Jacinta, nuestra psicóloga amiga, y también Elvira Goyeneche, que siempre lo remarca, pedir ayuda. Pero Jacinta decía, ser autónomos, podemos ir indagando nosotros y si no lo logramos, vamos a quien corresponde. Efectos secundarios a cirugía, y bueno, sí, pero también las cosas tienen solución. Menopausia, un hito histórico, bueno, no podremos reproducirnos más, en algunos casos, porque ustedes se dan cuenta que han avanzado las técnicas de fertilización, que a veces con una ovodonación, la mujer puede seguir su función reproductora. El cáncer, bueno, hoy por suerte doblegamos mucho al cáncer, ¿verdad? Y también tiene que ver con la psiconeuroinmunoendocrinología. Nosotros contamos en el Uruguay con la profesora Graciela Bouza, que introdujo esta nueva especialidad en el país, que es brillante, y ella daba ejemplos de todos nuestros malestares psíquicos, muchas veces que nos llevan a que la reproducción celular se altere, que perdamos la autonomía, porque hemos dejado con el automatismo al libre albedrío, y entonces se favorece el cáncer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo dependiendo en alto porcentaje de nuestra resiliencia, de nuestras fortalezas, de lo que nos da nuestro propio cuerpo y la psiquis. Adelante.
Sí, hay cambios anatómicos de la vulva y de la vagina, pero son fantásticas. Nuestra vulva y la vagina en la mujer biológicamente mujer em, dan una respuesta maravillosa. Solo que a veces hay que hacer algún retoque, como en la casa, ¿verdad? Que uno tiene que estar retocando permanentemente. Eso es así. Pero, bien, disminución de la vascularización vaginal, bueno, pero ya les voy a dar una indicación, una sugerencia de un video con una fisioterapeuta española que, como dice una colega mía, no tiene desperdicio, la verdad. Disminución de la lubricación vaginal, y bueno, hay que activarla. También ese video nos va a ayudar. Todo, bueno, sí, si no tenemos lubricación vaginal, si no nos hemos estimulado bien, si no hemos tenido una sensibilidad de algo que desde afuera, una película, un buen recuerdo, lógicamente nuestra vagina no va a lubricar, porque nosotros necesitamos de que la sangre llegue a nuestra vagina, hacia nuestra pelvis. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Estoy hablando de una función sexual que requiere de lo neurológico, de la visualización, del sentir, por ejemplo, del tacto, ¿verdad? Y a su vez estoy hablando no solo de un elemento neurológico, como son los órganos de los sentidos, sino del caudal sanguíneo. Nosotros para lubricarnos necesitamos la llegada de la sangre a nuestra pelvis, igual que en el caso del varón biológico, también necesita la llegada al pene de la sangre. Porque ¿qué es la erección? La erección es un órgano ingurgitado de sangre. Por eso nos tenemos que cuidar de la caminata, nos tenemos que cuidar de lo que comemos, si tenemos una diabetes, controlarla, porque va a ir sobre nuestros vasos sanguíneos y no nos va a llegar sangre, ni a la vagina ni al pene. O sea, fíjense cuánto pudimos hacer nosotros si hubiéramos tenido una adecuada educación sexual que va por este camino. No es sobre el coito que nosotros vamos. No, es salud en general que actúa la educación sexual. Pero bueno, como decía al principio, aquí estamos, nacidos de un acto sexual y nadie habla de lo benéfico del encuentro sexual con nosotros mismos y con el otro. Puede ser el orgasmo de menos duración. Depende de cómo nosotros hagamos la torta, ¿verdad? De cómo dediquemos a hacer esa comida. Acá en Argentina, como dije, entonces se nos dice así, viejas que hierven. ¿Y saben qué son? Son comunicaciones de mujeres. Y yo les puedo decir, porque viví dedicada a escuchar a la mujer y al varón, además de ser ginecotóloga, en su esfera sexual, porque facilitaba el intercambio. Y teníamos de todos estos casos. Gente mayor, ¿verdad?, que venía a hablar de tantas cosas pasadas en su vida y que habían inhibido. O por el contrario, de que habían empezado a sentir sus orgasmos en la segunda mitad de la vida. Y a veces a los 80 años y a los 85. Adelante. Para el varón, bueno, puede caer si la hormona testosterona, como no, puede caer, o puede no, pero no dependemos solo del gran nivel de la testosterona en sangre, sino facilita, pero bueno, está ahí, y fluctúa, puede fluctuar. Sí hay algunos temas, como la hipertrofia prostática benigna, ¿verdad?, que es muy común en el varón, porque se bloquea la entrada, o sea, la salida de la orina por presión de la glándula prostática. Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar y uno siempre va a decir al urólogo en este caso, bueno, desearía tener mi pene funcionante, si es así su deseo, para que se utilice la medicación más sana para esta función. Puede haber inflamaciones de la próstata, porque también puede ser algo que lo podamos corregir fácilmente. El cáncer de próstata, por eso hay que hacerse los controles periódicos
no solo la mujer biológica, el hombre biológico también, el varón biológico debe controlarse, pedirse el PSA, que nos examinen, sí, que nos examinen, ¿verdad? Es muy importante. La palpación de las mamas por la mujer, ¿verdad? A veces no nos encuentran algo en un examen, sin embargo nosotros detectamos. Y en el varón lo mismo, la palpación de los testículos hace prevenir los cánceres de testículos. Tenemos que estar atentos a nuestro cuerpo. La enfermedad de Peyronie, que a veces son placas que aparecen a nivel peniano, pero bueno, siempre hay que estar visualizando y consultando. Adelante. Bueno, puede disminuir la sensibilidad peniana, pero todo depende. Depende de nosotros mismos y de la pareja que nos acompaña si tenemos la suerte de estar con pareja. Si no, podemos estar solos y mejorar nuestra sensibilidad porque hay diferentes tipos de tejidos, de elementos que nos ayudan a sentir mejor, ¿verdad? Sentir mejor desde otros productos. Una tela suave, ¿verdad? Que ayude a mejorar la sensibilidad peniana. Por ejemplo, la erección puede ser más lenta y débil. Bueno, tenemos el tiempo del mundo y además hay que buscar elementos que nos eroticen, ¿verdad? Que nos eroticen, lo que nos guste. Una película, un libro, bueno, lo que sea, tenemos que erotizar. No, las cosas, primero que se aprende en la vida, no nacimos naciendo, no nacimos con todo lo aprendido, no. Y a su vez tenemos que ir estimulando y estimulando. El orgasmo sin eyaculación. Bueno, se tiene orgasmo, sí, son dos funciones diferentes. La eyaculación no es el orgasmo. El sentir, el orgasmo en el varón, no está vinculado a la eyaculación. Se puede no eyacular, como por ejemplo en los varones que han sido prostatectomizados, ¿verdad? Porque en ese caso la eyaculación se vierte a través de la orina. Así que, bueno, todo eso. Menor percepción, menor percepción de eyaculación inminente. Bueno, tal vez no estemos pensando en nuestro cuerpo, y como nunca le hemos dedicado tiempo ni nada, entonces hay que estar y tenemos más tiempo para estar atentos. La detumescencia más rápida, bueno, el pene pierde tumescencia, pierde rigidez, estimulémoslo un poquito más, y así va a ser más prolongado nuestro placer, ¿verdad? No ponerse ansioso, o si se tiene una pareja heterosexual, la mujer puede ayudar muchísimo, ¿verdad? El tiempo es nuestro, el reloj no existe, eso es magnífico. Aumento del periodo refractario, bueno, a veces una segunda erección, un segundo orgasmo, en la mujer también, a veces puede costar un poquito más, depende. Adelante, Iván. Bueno, sí, función sexual, ¿verdad? Esa función que tenemos, ese cableado con el cual nacimos, está vinculado al hedonismo, al placer. Fíjense ustedes, qué magnífico, ¿no? Qué magnífico. Lo tenemos como recurso. La reproducción, compartimos, pero son funciones distintas. Son funciones distintas, caminos distintos, porque uno puede haber tenido 10 hijos y no haber tenido un orgasmo. O por el contrario, ¿no? Pero es muy importante un buen relacionamiento porque vamos a evitar muchas veces ir a técnicas de fertilización asistida. Nosotros hoy día seguimos teniendo parejas no consumadas. Y a veces la derivación a nosotros, especialistas en medicina sexual, se debe a que esa pareja quieren tener un hijo y no han podido consumar. ¿Por qué? Porque hubo una fobia, porque hubo un desconocimiento de cómo eran nuestros genitales, o sea, que lo importante de la educación desde el vientre de la madre. Y cuando la jovencita empieza a menstruar, es importante que aprenda a usar tampones. No porque tenga que seguir usando tampones, sino porque es la forma de que la mujer conozca en su tridimensión
su entrada vaginal y a su vez su vagina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el varón biológico conoce su pene y sus órganos desde que nace y los toma para orinar, los agarra para orinar. Nosotros no, las mujeres cis, las mujeres biológicas, no, tuvimos que descubrirnos cómo. Con un espejo, las que pudimos y las que tuvimos la capacidad de, pero si no nos hemos mirado nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a conocer? Por eso la mujer tiene que utilizar un plus. La mujer biológica, ¿verdad? Es así. Hablo de mujer biológica porque vamos a hablar un poquito de ese punto después. Entonces, la comunicación y el buen relacionamiento con el otro, el consentir. Hoy estoy dispuesta, o no, estoy demasiado cansada, o el varón me fue tan mal en el trabajo que la verdad que no tengo ganas de nada. Bueno, depende de la motivación que luego aparezca, porque como esto es calidad de vida, entonces podemos solucionarlo con un acto de relacionamiento amoroso. Adelante. Bueno, el relacionamiento humano hoy. No estoy hablando del siglo pasado, gente, estoy hablando de hoy. Y de siglo pasado, porque no éramos videntes, ni sentíamos, ni nada por el estilo, porque todo estaba, como se dice hoy, dentro del closet, ¿verdad? Entonces tuvimos que salir a presentarnos tales cuales somos. Entonces, entendernos porque el cerebro, para generar una identidad, yo soy varón, yo soy mujer, para generar una identidad y una orientación, me gusta quién, me atrae quién, o no me atrae nadie. Perfecto, muy bien. Pero depende de ese cerebro humano, en parte, que ha sido bañado hormonalmente desde el vientre de nuestra madre. Entonces, eso hace la diferencia. Lo que pasa es que luego el mundo, vamos a hablar del occidente, porque creo que en parte el oriente un poco peor en esa área ha sido, ¿verdad? Nos ha dado mandatos. Esto tiene que ser así, tiene que ser así. El cuadrado tiene que ser redondo y punto. Y si es cuadrado, no entra. Entonces, no era naturaleza humana, no era expresión. Estamos siendo mandados autoritariamente. Ustedes pueden compartir esto sí o no, pero yo lo vengo estudiando muy profundamente y bueno, por eso compartí lo que Buda hace tantos siglos atrás dijo, sin juicios ni tampoco estar con prejuicios. Abramos nuestra mente. Entonces el relacionamiento humano puede ser heterosexual, puede ser homosexual, el lesbianismo, puede sentirse gay, el varón, como no, podemos tener, se nos asignó un sexo biológico cuando nacimos, el ginecólogo, el pediatra, dice genitales de varón. Bueno, ahora, eso es una cosa, es el sexo biológico, es lo que se ve. Es rubio, es morocho, es lo que se ve. Después en la vida se dan cuenta que nos teñimos el cabello, así que ya no somos ni morochos, ni rubios, ni esto y lo otro. Y eso es externo. También la identidad puede ser estimulada por donde nos criamos, como no, la educación, lo que hemos recibido de nuestro derredor. Entonces, la identidad es un tema muy interesante, porque el niño a los 3, 4 años empieza con su identidad de género. ¿Qué me siento yo? ¿Qué me siento yo? ¿Lo que esta sociedad estipuló como varón o como mujer?
No importa lo que tenemos como genitales. Es nuestro cerebro que manda ahí. Entonces, también puede ser un momento que termina en la adolescencia, que recrudece en la adolescencia o va para atrás en la adolescencia, también por los baños hormonales que tenemos en ese momento que hacen eclosión, ¿verdad? A veces podemos seguir congruente con el sexo que se nos otorgó al nacimiento, si es que se posibilitó, porque también nosotros tenemos que darnos cuenta que también existe la intersexualidad, genitales ambiguos, o sea que por los genitales no podemos decir lo que nosotros decíamos antes, varón o mujer, no, varón o mujer biológicamente. Ahora, el género es otra cosa, la identidad de género es otra cosa. Me siento mujer, me siento varón, eso es otra cosa. O no me siento nada. No me siento nada, no entro ni dentro de lo que el occidente marcó como varón, o lo que el occidente marcó como mujer. Tengo una identidad de género neutra. Y bueno, ¿por qué no? Hay que preguntar a las personas lo que sienten, no nosotros. Vuelvo, no juicios. Entonces, por ahí vamos. Pero podemos tener una... bueno, el pediatra no puede decir ni siquiera tiene los genitales de un varón. No, tiene un mix. Bueno, entonces, y no hay que ser, no hay que ser rápidos en esto. No, no, no. Allí ponemos un nombre genérico que pueda ser llamado en forma, ¿cómo les voy a decir? Global, así, como René o tantos otros nombres que sirven tanto para varones y mujeres en nuestro occidente. Bueno, entonces, y hay que observar a ese ser humano que a los 3, 4 años empieza a decir cómo se siente, y de ahí vamos ayudando. O sea que todo tranquilo, respetando a los demás y observando, porque es la edad que tenemos para observar. Adelante, Ivana. Y de ahí partimos al justamente que existe el género no binario, ¿verdad? O sea, la persona, y tenemos muchas nomenclaturas que no viene al caso, ¿verdad? Pero lo interesante es ese paraguas, que viene hoy bien por el día, además, que reúne a las diferentes orientaciones sexuales, o sea, soy heterosexual, me gusta el sexo biológico opuesto, me siento atraída por mi mismo sexo biológico, soy bisexual, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la orientación sexual. ¿Por quién yo me siento atraído sexualmente, románticamente? Sí me siento atraído, porque también puedo ser asexual, ¿verdad? También puedo ser asexual. Bien, siempre, ¿cómo te sentís tú? No yo. ¿Yo qué voy a ser yo juez de lo que sentís tú en tu interior? Imposible. ¿De dónde voy a saber yo eso? Y a su vez las diferentes identidades. Las identidades, ¿verdad? Son múltiples, como dijimos, el ser gay, el ser lesbiana, el ser transexual, el ser queer o sexo expansivo, el ser neutro. Bueno, todos estamos abajo de ese umbrella, de ese paraguas. Múltiples autos, también múltiples autos, pero no es de la naturaleza propia. Bueno, los árboles, múltiples, todos son árboles. Nosotros somos todos seres humanos, somos todos personas. Y de ahí andamos. Adelante, Iván. Alain Jamy, estudioso, sabe que estamos dando este encuentro y bueno, siempre está al lado de nosotros desde Francia. Lo supimos recibir en Uruguay hace unos poquitos años y virtualmente estuvo con nosotros y con los alumnos de esta última generación en fin de año. Él es estudioso de los derechos humanos en la salud sexual, es profesor del INSERM, ese instituto del estudio de la sexualidad humana en Francia,
fantástico compañero de ruta, hoy vicepresidente de la UOS, de la Sociedad Mundial de Sexualidad Humana. Adelante. Y nos dice esto. Interesante. Ideas actuales acerca de la sexualidad. Optimismo sexual. ¿El sexo es bueno para la salud? Sin duda, es un ejercicio magnífico y mejora la calidad de vida. Nos sentimos mejor después, nos sentimos descontracturados. Por eso hay que ejercerlo bien, hay que saber, hay que aprender. Tenemos múltiples recursos académicos como para saber, hasta ayudar a nuestros nietos en la educación sexual, porque entramos en internet, ponemos, observamos, valoramos y podemos ayudar. La salud sexual mejora la salud en general, seguramente, es una función que tiene que estar activa y bien. Y cuando una función está bien, mejora las otras. Las enfermedades crónicas disminuyen las posibilidades de una buena vida sexual. Bueno, es cierto, si somos asmáticos y estamos todo el invierno, pero bueno, las fiestas las podemos tener una vez al año, me interesa. Una buena salud favorece una vida sexual satisfactoria, es cierto, es cierto. La persona que duerme bien las 8 horas, la persona que ingiere los alimentos que necesitamos, la persona que mastica bien los alimentos, porque no va a tener problemas digestivos, la persona que orina bien, porque se hidrata bien. Todo eso hace que vaya a mejorar nuestra vida sexual. Y la salud sexual es parte del bienestar. Y la salud sexual es un derecho humano. Adelante. Bien. Las caricias para el alma y el cuerpo, las merecemos. ¿No? Las merecemos. Las caricias para el alma y el cuerpo, las merecemos. Adelante. Seguimos con lo mismo. ¿Qué sucede con la función sexual a lo largo de los años? Ya sabemos mucho ahora. ¿He perdido interés en el sexo? Vamos a saber cómo mejorarlo, porque tenemos recursos por todos lados. Y nuestra vida sigue. ¿Es esto normal a mi edad? Ay, por suerte, en medicina sexual no utilizamos el término normal, no existe, está prohibido. Decimos adecuado para cada quien. Adelante. ¿Cómo se mantiene el placer en la pareja? Sí, es todo un desafío, es cierto, pero se puede. Adelante. Ahora, ¿es un objetivo consciente? ¿Tan consciente como otros objetivos en nuestras vidas? Nosotros vamos y pagamos todos los meses el consumo en la UTE, en la OCE, pero ¿qué hacemos por nosotros mismos? Adelante. Tacto y contacto. Tacto y contacto desde todo punto de vista. Tacto como inteligencia emocional. Tacto porque el tacto, las caricias, es lo que nos hace mover nuestro interior y mejorar nuestra calidad de vida. Y el contacto es fundamental. Ustedes se dan cuenta que la oxitocina es una hormona que nosotros producimos durante la gestación, durante el amamantamiento. Y la oxitocina se genera cuando estamos abrazando al otro o a nosotros mismos, gente. Tenemos todo, ustedes se dan cuenta lo maravilloso que es la puesta en marcha de todo lo que tenemos. Adelante, Ivana. Y bueno, es difícil de mantener estas luces prendidas, porque se apagan fácil pero hay que estar y se puede. Adelante. Es así, esto es lo más lindo de todo, ¿verdad? Lo más lindo de todo. El abrazo, el cuchicheo entre uno y otro, también el cuchicheo con nosotras solas o nosotros solos, el seguir agarrados de la mano, los que contamos con una pareja, abrazarse a las letras, a las películas, a la música, es fantástico. Acá está la oxitocina presente, y a su vez el placer, que es la dopamina, otro neurotransmisor, que se despliega en estos momentos. Tenemos hasta la hormona del placer. Adelante. Podemos estar solos o acompañados, solos, solas. Y nunca sentir culpa. Nunca sentir culpa por hacernos gratificar a nosotras mismas
o a nosotros mismos estando solos, es muy importante. No hay que taparse, sí, si tienen ganas de taparse, sí, pero hay que buscar el momento para que nosotros podamos disfrutar solos. Y también les voy a dar algún tipo de recurso bibliográfico para que ustedes puedan, si quieren, incursionar y aprender sobre muchas cosas que no habíamos aprendido. Adelante. Y estaba hablando de la autoestimulación, estaba hablando de la masturbación yo. No quise decirlo, pero tengo que decirlo, es así. Y muchas veces antes de nosotros acariciarnos a nosotros mismos, porque son chequeos que nosotros también nos hacemos. Es muy importante la autoestimulación, a cualquier edad, ¿verdad? A cualquier edad. Eso es muy importante. Pero a veces hay que facilitar, como decíamos, ¿cómo mantenemos esas velas prendidas? A su vez para nosotros mismos. Tomar un baño tibio, ese baño consciente. El agua nos revitaliza y nos acariciamos en ese momento, sentimos nuestro cuerpo. Escuchar música tranquilizante o música, la que queramos, y bailemos solos o acompañadas o acompañados. Practicar meditación consciente, esa respiración tranquila, pausada, que a veces se nos vienen los pensamientos, los sacamos, ahora no, y nos quedamos tranquilos con nosotros mismos, sintiéndonos a nosotros mismos como nos había sugerido Jacinta. La pausa. Y a veces sí, tenemos que escribir la historia nuestra y reescribirla tal vez. La escribimos con todas nuestras dolencias y luego nos desembarazamos de esa. Ya fue, adelante. Bueno, la vejez se empieza cuando se pierde la curiosidad, como dije hoy. La curiosidad de los niños la tenemos que mantener. El saber qué da el beso, qué da la caricia. Juntos, juntas, o acompañados, o acompañadas, eso lo diremos nosotros. Adelante. Hay juguetes sexuales, ¿cómo no? Hay juguetes sexuales que podemos pedir por internet o podemos ir, ¿por qué no?, a un sex shop, ¿por qué no? Son muy buenos, nos pueden ayudar porque, lógicamente, a veces en una pareja heterosexual, por ejemplo, puede haber dificultades de la erección, pero el varón puede sentir disfrute igualmente por las caricias sin llegar a una erección plena, que hay que favorecerla, porque el vago a través del parasimpático ayuda, y ese ¿cómo les voy a decir? Es un desestresante, porque a veces el varón, ay, ¿qué me pasa? Que no sirvo para nada. ¿Cómo nos vamos a servir? Todo nos da placer, y hay que buscar las formas, y olvidarse en las parejas heterosexuales u homosexuales también de lo coitocéntrico. Lo coitocéntrico, no, las manos, la caricia, la vulva, el pene, todo sirve, la cabeza, los pies, descubrirnos solas, zonas erotizables para nosotros. Bueno, tenemos, por ejemplo, juguetes que mejoran, por ejemplo, la autoestimulación en el varón, por si no quiere estar tocándose el mismo, porque a veces, de acuerdo a dónde las épocas que nacimos, no estamos no favorecemos tanto el tocarnos a nosotros mismos. Hay aparatitos para colocar en la vagina de la mujer, y a su vez se dan cuenta que tiene dos partes. A la mujer que le gusta la penetración, bueno, este juguete ayuda, y a su vez tiene un estímulo sobre el clítoris, que el clítoris en la mujer, que también ese recurso que les voy a dar va a ayudar, porque muchas sabemos dónde tenemos el clítoris, que el clítoris ha sido nuestra fuente de placer a nivel de genitales, pero otras tantas no, y otros tantos tampoco, porque no conocen nuestro cuerpo. Entonces, ese juguete sexual en azul se coloca a modo también de vibrador en la vagina, y a su vez acaricia el clítoris para nosotros tener una fuente de mayor placer. Adelante. Cuando la vagina de nosotros está un poquito achicada, bueno, conversamos con el ginecólogo, le explicamos la situación con la ginecóloga, con el médico especialista en medicina sexual, contamos con dilatadores, con geles vaginales que se colocan, y entonces podemos ir dilatando nuestra vagina si quedó un poquitito achicada porque dejamos de utilizarla, y la función hacia el órgano. Es así. Adelante.
Bueno, la respuesta sexual es variada, ¿verdad? Y depende de cada quien, ¿verdad? Desde la pulsión que nos nace algunas veces, de la motivación de una película, del compañero, de la compañera, el deseo, como muy bien nos dice el psiquiatra Rojas, Enrique Rojas, un lindo libro, bueno, la construcción del deseo. El deseo se va construyendo, no es fácil, es lógico. También hay toques hormonales, también medicamentosos, a veces en el varón, ¿verdad? En el varón, bueno, esa pildorita celeste, los inhibidores de la fosfodiesterasa, hay que dejarlos para cuando corresponda, porque tenemos que mejorar todo esto que yo les digo, todo esto que yo les digo, que facilita la naturaleza humana que tenemos adentro para reaccionar. Porque tan buena es la naturaleza que la pastillita celeste no funciona en el varón si no tiene deseo. Así que fíjense una cosa. Y no anda en todas las personas. Adelante. Bueno, esta es, en el caso de la mujer biológica, bien, en el caso también por supuesto, del transexual, este, transexual mujer, ¿verdad? Porque transexual es el que sus genitales los corrige quirúrgicamente. El transgénero puede vivir con el género que no corresponde a sus genitales, pero no decide hacer su cambio quirúrgico. Entonces, toda la vulva nos da un placer excepcional. La vagina poco. La entrada de la vagina y nuestro famoso clítoris, ¿verdad? Que por lo menos se acordaron de dibujarlo antes de terminar nuestra creación. Porque si hubiéramos quedado sin él, por Dios, se dan cuenta que el placer máximo lo podríamos haber tenido, porque a veces en un sueño tenemos un orgasmo, ¿verdad? O a veces si nos estimulamos nuestras mamas, nuestros pezones, también podemos tener un orgasmo. Somos multifacéticas. La mujer tiene una capacidad en cuanto a su sentir maravilloso, porque estamos muy inervadas en todo nuestro territorio, externo e interno. Entonces es magnífico. Pero bueno, las caricias en el clítoris nunca se toca directamente porque da un poco de molestia, pero lógicamente que está nuestra vulva y bueno, y es la magia en nosotros, la parte externa, para lograr nuestro máximo placer sexual. Adelante, Ivana. La vulva y los genitales externos, en el caso de la mujer, hay que tenerlos muy adecuados, muy bien, ¿verdad? El jabón poco a lo largo del día, agua, como nos dicen los dermatólogos. Bueno, alguna vez al día podemos usar algún jabón muy suave, porque todo lo astringente nos deteriora la vulva. Dormir sin ropa interior, fundamental, porque nuestra vulva tiene que respirar. Muy bien. Cualquier crema de cola de bebé para nutrir esa vulva, que lógicamente ha corrido por ella la orina, mucha cosa, se queda por un poquito de falta de hormonas, entonces hay que tenerla preparada, ¿verdad? Hay que tenerla preparada para nosotros mismos y para compartir. Adelante. Este es otro tema. Nosotros estamos con una pandemia de COVID, pero también estamos con una pandemia silenciosa de infecciones de transmisión sexual. Hace muchos años, cuando nos liberaron en el año 60 con los anticonceptivos orales, vino la revolución sexual, vino el embarazo adolescente, el embarazo no deseado, las interrupciones de embarazo, vino el HIV, la sífilis, la gonorrea, bueno, muchas, ¿verdad? Muchas infecciones que van y vienen, el herpes, las hepatitis, bueno, todo eso. Por eso el relacionamiento debe ser muy cauteloso y el sexo oral, por ejemplo, se debe hacer con preservativos hacia el varón, en el caso de que se mantenga una erección y a su vez para ayudarla, y a su vez en la vulva se usan campos dentales o se corta un preservativo por el lado mayor, el menor se pone a modo de campo sobre la vulva, en el caso este, y entonces vamos. Ojo, porque el HPV, el papiloma virus humano, también está en la garganta. Bueno, entonces, ojo, ¿quién lo tiene?
no lo decimos, no lo sabemos y tenemos que hacernos controles. Y por suerte el HIV, lo digo rápido porque el tiempo corre, por supuesto que hoy tenemos el PrEP, que es un medicamento que se puede dar cuando se rompe un preservativo o cuando pensábamos tener una relación sexual y luego se nos comunica que la persona era HIV positivo. O sea que hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y a nuestros adolescentes hay que ayudarlos a que consulten y nosotros también contenerlos, ayudarlos, nunca con el miedo, siempre con la información, para que se cuiden, para que disfruten, porque los eventos negativos que pasamos luego actúan como inhibidores de nuestro placer sexual. Adelante. Disfrutar de la vida, del encuentro, como dijimos. Adelante. Solos, solas o acompañados. Adelante, Iván. La bisexualidad, la homosexualidad, es muy importante. Respetarla, valorarla. La bisexualidad en la mujer, la bisexualidad en el varón. Volvemos al principio. Sin juicios y sin prejuicios. Eso es importante. Reconociendo que estábamos en algo, en una caverna, que no nos dejaban expresarnos. Respetemos a la gente, a las personas y a nosotros mismos. Son sugerencias mías. Adelante. Priorizar el encuentro sexual es muy importante. Es un canto a la vida. Elegir bien el momento. No todos los momentos son. Si estamos con un montón de problemáticas, bueno, no va a ser. Vamos a elegir el momento como cuando queremos festejar algo. Porque esto no es de frecuencia. Es de mejores momentos y crear las mejores condiciones. La atención nos estimula. No podemos estar pensando en la pintura, tenemos que estar acá. No podemos estar pensando en cualquier cosa, no. En nuestro cuerpo, en nuestro sentir, focalizar en lo emocional y en las sensaciones físicas. La distracción nos inhibe, o pensar que estamos culpándonos por lo que estamos haciendo. De ninguna manera, es nuestro cuerpo, nacimos con él, nos merecemos. Entonces, la distracción nos inhibe, causada a veces por preocupaciones intrusivas, por esa mente que a veces nos agolpa con pensamientos. Por eso nos tenemos que entrenar con la meditación. Adelante. Y me animé, eso es lo interesante, me animé y me descubrí a mí misma. A mí mismo. Es fantástico, es fantástico. Adelante, Ivana. Bien, sugerencias de películas. Los principios del placer en Netflix. En realidad, hablan, sí, diferentes mujeres, diferentes identidades, es fantástico, diferentes edades de las participantes. Es una miniserie de 2 o 3 nomás, bueno, películas. Y bueno, y para la mujer es importante, y para que el varón vea cómo la mujer se excita también, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros aprendamos para que podamos contribuir a la educación de los muchachos o de las otras personas que nos rodean. La vida empieza hoy, yo siempre la estimulo a que se vea, porque es un canto a la vida, es una película española que ya tiene un tiempo, pero es muy interesante. ¿Qué voy a hacer con mi marido? Sí, a veces en la pareja cis, quiere decir en el sexo congruente, de ser mujer biológica con mujer de género, y varón lo mismo, varón cis, o sea, una pareja heterosexual, por ejemplo, a veces el varón empieza a tener alteraciones a lo largo de la vida, o por algún medicamento, o por algo, y tampoco quiere consultar. Es una película muy linda. ¿Qué voy a hacer con mi marido? Porque son sugerencias de cómo uno puede actuar y consultar. Y el video que les decía, todas estas películas están en YouTube. La vida empieza hoy y ¿qué voy a hacer con mi marido? Y en YouTube también está la atrofia vaginal, cómo la llevas, de esta excelente fisioterapeuta que nos hace reír y bueno, y nos da muchas llaves para poder abrir las puertas nuevas. Adelante.
Bueno, he terminado, gente. El tema es darnos cuenta, abrir nuestra cabeza, nuestra mente, y saber que el todo, el visualizar ampliamente todo, es mucho más que las partes. Gracias y bueno, y lo mejor para ustedes, y quedo a las órdenes por cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, María Luisa. Realmente trayendo como el tema, un placer para nosotras escucharte, y me imagino que todas las personas que están conectadas también. Bueno, se nos extendió un poquito el tiempo, pedimos disculpas porque hubo ahí unas dificultades al principio para la conexión, pero realmente es una temática tan interesante, tan poco abordada, que creemos que todos la han disfrutado como nosotras, todo el equipo, Ana Laura, Karina y María Julia, que estamos acá, y todo el equipo del instituto también. Y bueno, les comentamos que esta grabación que dijimos al principio va a quedar colgada en nuestra página web, que está también ahí en el chat, el enlace, posiblemente en los próximos días, quizás la semana próxima, para que puedan también volver a verla o compartirla con quien no pudo estar. Las películas que tú también mencionaste están en el chat, copiamos el enlace. Y bueno, damos un espacio para el intercambio, para consultas, preguntas. Espero que todas y todos estén estimulados a poder justamente dar sus puntos de vista y sus inquietudes. No sé si hay alguna consulta. En el chat preguntan en relación, bueno, muchas felicitaciones a las ponentes, han hecho algunos comentarios, consultan, bueno, hablan del uso de los juguetes sexuales, que María Luisa ya lo mencionó, consultan sobre el sexo anal en el adulto mayor, en las personas mayores. No sé si quieres responder en relación a eso, y después vemos si tenemos algunas preguntas. Sí, cómo no. En realidad todo necesita preparación, ¿verdad? Todo necesita preparación. Primero, o podemos utilizar juguetes como corresponde, ¿verdad? Con la higiene adecuada, o si la erección peniana se da como para realizar la penetración anal, perfecto. Siempre con preservativo, ¿verdad? Porque nosotros entramos a un medio donde lógicamente hay un componente bacteriano que puede entrar perfectamente por la uretra y entonces dar prostatitis. Y al tener prostatitis, por ejemplo, en el varón, si estamos utilizando el pene, puede dar molestias a largo plazo. Entonces, bueno, ahora, si son juguetes, entonces también es conveniente usar siempre preservativo, ¿verdad? Siempre, porque es higiene. Lavar adecuadamente los juguetes sexuales, adecuados en tamaño, y a su vez la preparación anal debe hacerse con alguna crema, que en general buscamos cremas que sean hidrosolubles, porque el preservativo se daña con otro tipo de cremas. Entonces, primariamente puede realizarse, ¿verdad? Despaciosamente, puede ser con el dedo, se utilizan también los protectores de látex para el dedo, ¿verdad? Entonces se va dilatando despaciosamente, depende de cada persona. Si ya tuvo dilataciones anales, es lógico que es más fácil, pero sí, no sé si te estoy dando la respuesta adecuada o piden algún otro elemento que se me esté escapando. Lo otro que voy a decir, sí, el preservativo es muy importante, no solo por las prostatitis, ¿verdad? Hoy día tenemos una gran gastroenteróloga
muchas en el Uruguay. Pero bueno, ella viene trabajando sobre la realización del Papa Nicolau a nivel anal, porque tenemos mucho problema, ¿verdad? Tenemos problemas con el HPV y las verrugas, y el cáncer intestinal. Por eso el preservativo es muy importante, no solo para evitar las prostatitis, sino para este otro tema. Creo que por ahí voy cerrando, pero no sé si hay alguna otra pregunta. Pregunten lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, no sé, no tenemos nadie con consultas en el chat, sí muchos agradecimientos. Realmente hemos aprendido muchísimo y el recorrido que has hecho también fue como súper minucioso y bueno, por todos, pasaste como por todas las dimensiones. Bueno, no sé si alguien quiere utilizar las reacciones del chat, levantar la mano. De Zoom, por las reacciones de Zoom. Bueno, quedaron todos. En realidad, les digo que, y estoy a la expectativa de cualquier otra pregunta, la educación sexual es algo que debiera ser tomado como sagrado, porque el hablar de todo esto es muy importante. Son las vivencias que tenemos a veces a solas, a solos. Nosotros, los grandes, no los muchachos, porque tienen Google y entran y pueden ahondar de otra manera, pero nosotros no sabíamos a quién preguntar. Los grandes no sabíamos a quién preguntar. Hicimos el camino como pudimos, a través de la Universidad de la Vida. Entonces, para mí, el hablar de todo esto, y a veces hablo con los más jóvenes, y esto se toma como algo que hay que hacer. Sí, hay que hacer, pero hay que aprender, como en todo en la vida, porque uno cuando se tira al mar, se tira a una piscina, tiene que saber nadar, tiene que aprender. Entonces, eso es, y la toma de decisiones es muy importante. El momento que yo quiero, el consentimiento desde la niñez, para evitar todo el tema de abuso, ¿verdad? Porque las mentes humanas, bueno, han ido por recorridos tremendos a veces. Por eso hoy se estudia tanto el trauma en el mundo. El trauma que el otro día felicité a un técnico porque al hablar decía, el trauma no es solo el trauma sexual, traumas desde todo tipo, porque todo lo que al final nos estresa en demasía puede ser un trauma, nos puede generar. Entonces, todo eso es importante, ayudar a los jóvenes a que no hay que iniciarse cuando porque es moda, hay que iniciarse cuando uno lo siente y a su vez ir con la preparación necesaria, ¿verdad? Entonces, uno tiene que hablar. Sexo oral, fantástico, pero tenemos que usar preservativos. Preservativo para el sexo oral. Y sí, porque el papilomavirus está por todos lados. Entonces nos deja, sí, ahí sí que engendra cánceres de intestino, cánceres de cuello, cánceres en la garganta. ¿Y por qué tenemos que pasar por eso? Bueno, estamos en otra época, en otro siglo, y necesitamos otros aliados, otros implementos. Preservativo, sí, preservativo con gusto a chocolate, con gusto a menta, con gusto a lo que fuera. Preservativo para el sexo anal, preservativo para el sexo oral, tanto de la vulva como del pene, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Saber que tenemos, en el caso de los más jóvenes, o en cualquier momento de la vida, lógicamente, mientras la función reproductiva esté presente, la anticoncepción de emergencia, ¿verdad? Por Dios, todavía uno se siente la anticoncepción de emergencia del día después cuando
cuando los espermatozoides corren a 50 kilómetros por hora. No, llegamos tarde. Y ahora tenemos otro medicamento en Uruguay, que lamentablemente voy a hacer el comentario, porque agradezco a uno de los laboratorios, no lo voy a mencionar para que ustedes no digan, son amigos, todos los laboratorios para mí, todos los visitadores han sido la familia de los visitadores. El Ulpristal, que lo tenemos ahora, por suerte, lo veía yo siempre en Europa, y acá lo tenemos, gracias al esfuerzo de un laboratorio, muy importante, porque es para el momento que hubo una rotura de preservativo y no usábamos ningún otro medicamento. Entonces, eso es importante. Así que, y a su vez, los controles, ¿verdad? Los controles. Conozco a alguien, y bueno, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Tuviste herpes, tuviste sífilis, tuviste gonorrea, tenés HIV, vamos a hablar las cosas y vamos a ir presentando nuestras cosas, vacunas de hepatitis, ¿por qué? Porque, bueno, estamos en otro century, estamos en otro siglo y hay otros problemas. Entonces, las cosas son distintas, pero no vamos a dejar de tener placer. No, porque si nosotros tenemos que salir con la mascarilla, porque es la única forma para seguir disfrutando de la vida, bueno, entonces también para la intimidad sexual tenemos que usar otras cosas. Eso es importante. Bueno, un gusto de ver a todos los que vi y que sean un poquito semillas para que, bueno, para que podamos ayudar, indagar, razonar, no ser jueces, sino helpers, que tenemos que ayudar. Ayuda a quien nos solicite. Y agradezco a las psicólogas que siempre me acompañan, porque busco la ayuda de tanta gente que estudia la mente humana. Si hay alguna otra pregunta, sigo aquí. Muchas gracias, María Luisa. Agradecemos también a Lorelei, la intérprete, que también nos acompañó. Y bueno, también dada la hora y que no tenemos más consultas, sí, los agradecimientos, brillante realmente la exposición. Así que bueno, hay una consulta. Bueno, a ver, Livia. Adelante, Livia. Bueno, hola. Entonces, No era ninguna consulta, solamente felicitaciones y muchísimas gracias a la doctora. Bueno, entonces les agradecemos también desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores por haber acompañado esta exposición y esta capacitación. Seguramente los estaremos convocando para próximas instancias, así que les pedimos que si quieren visitar la página del instituto, y bueno, si quieren acceder también a la capacitación del día de hoy, va a estar colgada en los próximos días. Bueno, que tengan muy buenos días y nos estamos encontrando en próximas instancias. Bueno. Gracias a ustedes.